Vamos a hablar hoy de novedades en el caso de Loan Peña, las últimas noticias que ha habido, pero también otras pistas que se dejaron atrás en su momento, como el tema de una camiseta o una remera con sangre, que apareció en su momento y que obviamente fue un punto bastante importante para la investigación, pensando en de quién podría ser esa remera, esa sangre, y si en realidad podría ser del pequeño Loan. Sabemos que en las últimas horas dieron varias entrevistas los padres de Loan, lo vimos por aquí, hicimos un poco un resumen de las dos y apuntaron a la Audelina, a la tía de Loan, como una de las precursoras del delito de encubrimiento, pero también sustracción del menor, o sea, de su propio sobrino. Y lo que sabemos en las últimas horas es que la justicia ha autorizado la salida médica de la Audelina Peña de prisión. Sabemos que la niña del desaparecido en Corrientes va a ser trasladada desde la cárcel federal de Mendoza hacia un centro de salud para un chequeo y va a viajar aislada con un operativo bastante reforzado en medio de todos estos rumores que hay de una supuesta carta escrita en prisión por parte de esta mujer y también que los padres pues la hayan señalado nuevamente. Aún así le han dado ese permiso, la justicia federal ha autorizado el traslado de la Audelina y vamos a tener ese traslado en las próximas horas. Según confirman las fuentes ligadas a la defensa, el penal no cuenta con especialistas para atender un problema que ella tiene, un problema de visión que presenta, por lo cual se dispone su derivación a un centro de salud externo. La defensa de la Audelina Peña, a cargo de la abogada Mónica Chiriving, solicita reforzar el operativo incluso para evitar cualquier tipo de contacto con la imputada y así prevenir posibles represalias. Lo que dijo esta mujer fue: cada paso que se da en la causa se lo comunico a la Audelina. Está al tanto de absolutamente todo. Y aparte el tema de esa carta que ella estaba escribiendo en prisión, incluso decían algo así como que podría ser como un libro que ella quería escribir y todo sobre el caso, pero todo eso dice que son acusaciones falsas y la propia Audelina así se lo dijo a esta abogada con la cual habló. Veremos qué sucede, si pasa algo en cuanto a esta visita médica de la Audelina, porque evidentemente hace mucho que no sale a la palestra esta mujer. Aún así vamos a ver en televisión qué es lo último que han hablado en tele y ahora seguimos analizando el tema de esa remera, la toalla con sangre y si realmente había una pista que indujese a que Loan falleció en ese instante. Triste y toda búsqueda llega a su fin. La búsqueda de Loan llega a su fin. Sé que me van a decir que van a seguir buscándolo, pero lamentablemente la justicia correntina le dio un ultimátum a la familia. Dijo el 29 de noviembre se termina la búsqueda con lo último de Policía Federal y fueron a buscar la expectativa de encontrar, lo tengo que decir como realmente hablan técnicamente los especialistas, ir a buscar restos óseos, huesos a las lagunas. Porque si alguien tiró el cuerpito de Loan a una de las 4 lagunas que buscaron mientras ves las imágenes, sinceramente lo que encontrás ahora ya no es ni un cuerpo en estado de descomposición, encontrás huesos. Entonces, la búsqueda estaba centrada en 4 lagunas. Una laguna, y era la expectativa, lo que te voy a mostrar ahora, que no la viste nunca porque es la primera vez que se hace, era la laguna que vos cuando cruzabas, mira, esto es el mapa del 9 de julio, andate por la 123, bajá. Ahora te voy a mostrar imágenes de la laguna por primera vez. Si puedes bajar por acá, bajá para allá, movelo. Seguí bajando. Por acá vivían Pérez y Cayaba. En esta zona, seguí bajando de la 123. Bueno, está en un camino rural, no es esta zona, pero en este lugar, en esta periferia, digamos, en esta zona, es que terminan buscando, mostrarme las imágenes de la Policía Federal, de la Prefectura, de la... A ver, es curioso porque hay una cosa aquí y es que han pasado 20 días desde que empezó esa búsqueda y la han finalizado ya. Por lo cual debemos entender de que esos 50 días no eran... O sea, eran demasiados días de búsqueda en una zona muy concreta. A mí también me lo parecía, o sea, era como 50 días en esta zona. Me parecía muchísimo, la verdad, pero bueno, no sabía si a lo mejor en cuanto a esos 50 días que se había planificado, pues eran las 4 lagunas, pero también una zona mucho más extensa, ¿no? Y otras zonas aledañas. Me parecía muchísimo igual, pero
parece que se ha terminado en menos de la mitad de los días que pensó la justicia que iba a durar este operativo de rastrillaje en estas lagunas, etcétera. Incluso decir que 50 días por una declaración de un testigo protegido que marca estos lugares en específico en su declaración y que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de represalia, me parece muy, muy fuerte, la verdad. La policía de Corrientes. La expectativa era buscar a Loan en una laguna que no habían buscado hasta ahora. O sea, buscaron por todo 9 de julio, buscaron por zonas aledañas a Corrientes, se buscaron otras provincias, se buscó en otros países. Y la laguna esta que vas a ver acá, que era muy compleja porque había yacaré, porque había en algunas lagunas había hasta pirañas. Esas pirañas chiquititas, eran las palometas, que son como pirañas. Bueno, tuvieron que meterse así los efectivos. Y rastrillaron, y se metieron, y buscaron, y buscaron, y buscaron. Y lamentablemente tengo que decir que no han encontrado nada en la última, que es esta que estás viendo ahora. Imágenes que estamos mostrando por primera vez nosotros en televisión. ¿Qué es eso? Mirá, entran los móviles, fue muy complejo. Vos me preguntás, ¿dónde está esta laguna? Bueno, esta laguna estaba en la parte de la ruta que es un camino de tierra, frente a la casa de Pérez y Callaba. O sea, para trazarte un paralelismo, mientras estamos viendo la imagen, mirá, el dron, esta es la laguna donde buscaron. ¿Alguien pudo haberse metido ahí e intentar, la ruta es la 113 para buscar, no la 123, la 113, el camino rural? ¿Alguien pudo haberse tirado ahí, haberse metido ni siquiera con un bote, nada, digamos, metiéndose con el cuerpo, a dejar al chiquito después de un accidente? Y la verdad es que no sabemos. Ahí lo estuvo buscando prefectura, metiéndose, primero obviamente ibas a ver las imágenes, metiéndose buzos con snorkel, porque no es tan profundo, tienen 1,5 metros de profundidad. Perdón, primero, mucha frustración es la que sentimos todos porque un niño desapareció y parece que no hay rastro. Por otro lado, qué tarde, ¿no? Allanaron esas lagunas o pudieron rastrear allí, porque esta causa tiene más de un año. 500 días, para ser preciso. ¿Qué se hizo mal? O bueno, avisar tarde. Avisar tarde de la desaparición. Claro. Hubo 4 o 5 días de liberación. ¿Sabés qué pasa? Los tiempos. Hay una realidad. Yo creo que igual esto de la laguna lo hicieron, me pareció, bueno, hacemos lo último antes de cerrar como... Pero bueno, lo hicieron mal. ¿Lo hicieron mal adrede o lo hicieron mal por inoperancia? Bueno, está sugiriendo esta periodista como esta va a ser la última búsqueda y mira, si no apareció aquí es que no... Ya es imposible, cerramos aquí el caso, ¿no? Prácticamente es lo que sugiere. He visto, a raíz de comentarios de algunas personas que han analizado este caso, de que en realidad estos rastrillajes son un poco porque sí también, que con lo que se sabe sería imposible pensar que el cuerpo del niño estuviese en estas lagunas de 9 de julio. Lo que se sabía, aunque la justicia de Corrientes debió desplazarlo por el momento por la estrategia judicial y llevar a todos los primeros 7 detenidos a juicio oral, donde ahí va a surgir la supuesta verdad del caso, lo que decía esta persona era que el niño fue atropellado involuntariamente por el marino Carlos Pérez y la mujer cuando volvía solo del Naranjal y ellos salían para el pueblo. Y lo que ocultaron, como ocurre a menudo en los casos en los que no hay testigos, y luego al otro día del viaje a Corrientes Capital y a Chaco, ahí es donde realmente pudieron descartar el cuerpo. Que no existía ninguna posibilidad en que hubiesen podido descartar el cuerpo del niño en estas 4 lagunas, siendo que el Ford Ka rojo que estaba en el pueblo también aparecieron los rastros oloríficos del niño, que eso no tenía el mínimo interés que ellos u otra persona esa misma tarde o noche saliera con el Ford Ka, con el cuerpo para descartarlo en las lagunas cercanas. Que 9 de julio todos se conocen y alguien hubiera visto ese movimiento cuando lo más seguro para ellos sería descartar el cuerpo en el viaje a Chaco el otro día que ya tenían programado hacer. Así que ese era el punto clave donde, bueno, este experto también comentaba y pensaba cómo pudo haber sido el descarte de un posible accidente o incluso homicidio involuntario, ¿no? Yo, recapitulando de Foja Cero, de esa comida, de ese almuerzo ese domingo, ¿cuál es la hipótesis principal? Que la gente toda se pregunta, a mí me preguntan mucho qué pasó con Loan. La hipótesis principal es que el nene estaba jugando,
que Claro. en vez de ir al Naranjal, dio la vuelta por un camino que está entrecortado, que salió a la ruta, que Pérez y Callaba subieron en la camioneta en un estado que no era el propio para manejar, porque habían tomado 2 botellas de vino, aceleró, se llevaron puesto al nene, Claro. al nene lo habrían cargado arriba de la camioneta, y digo habrían porque hay mucha certeza de eso, porque encontraron ADN de Loan en la camioneta Claro, de Pérez, eso recuerdo. Claro. Encontraron ADN y después dejaron llover bajo los vehículos. y al otro día la ¿No? lavaron además. ¿Recuerdan? Al otro día la camioneta la lavaron. Callaba, al otro día, ese mismo día a la noche, fue 2 veces al hospital porque estaba descompuesta. ¿Sabés cuándo te descomponés? Cuando no estás enfermo, cuando pasa alguna situación que Cuando te pasa algo altera. así. Pero además eso que estás contando, Carlos, entre los 5 testimonios distintos que dio la famosa tía Laudelina, la tía de Loan, Sí. en el tercer testimonio es donde realmente cuenta que ella desde la puerta de la casa ve el episodio del atropellamiento. Ve la teoría que estamos ve contando. el episodio del Sí. atropellamiento. Sí. Porque Sí. ellos, porque Pérez lo que dijo es que se iban rápido porque quería ir a ver a River, que jugaba esa tarde, Exactamente. quería ir a ver el partido en la casa. Mirá, no tuvo valor esa declaración porque fueron muchos, se contradijo. Entonces, Bueno. ¿cómo haces para saber cuál es la real? ¿Saben con qué me ¿No? quedo? ¿Con qué? Mientras si querés ponerme la placa. ¿Ustedes se acuerdan que el testimonio de una de las tías es... encontramos al nene? Ay, no sé. Encontraron al nene, le dicen a la tía. Esto fue a la noche, el día de la búsqueda. sí. Y le dicen, ¿cómo que encontraron al nene? Sí, vayan a la comisaría y encontraron al nene. ¿Van a la comisaría? Y después le dicen, no era. Yo pregunto, y siempre me pregunté, ¿lo encontraron? ¿Pero lo encontraron sin vida? Y por eso lo cubrieron, por eso está el comisario preso. Ahí se implica el Lamentablemente comisario. se cierra esto, ¿no? Ya nadie más va a buscar a Loan y nos vamos a quedar Mirá, con ese ayer la gente que dolor. lo buscó, lo buscaron en la laguna lindante a la propiedad rural de Pérez y Callaba, buscaron al sur de esa misma propiedad, buscaron en... Es que tiene muchos matices esa teoría y como que las cosas no se encuadran del todo, ¿no? Porque el comisario iba a decir eso, iba a plantar el tema del botín, porque Laudelina iba a hacer eso, porque no iba a decir antes que fueron esta gente. Es como que las cosas no se van encauzando unas con otras, ¿no? Y en cuanto a todos esos errores que hay, en cuanto a esta teoría, que podría ser, vamos a decir, un supuesto, hay tantas cosas que no encajan en la teoría que te llevan a pensar en otra cosa, en otra hipótesis, ¿no? en otra laguna que está más atrás y es más grande y buscaron enfrente a la casa. Mostrame el otro, el que viene. Fíjate la gente que trabajó, la Policía Federal de Investigaciones Federales, Delegación Goya, buzos de bomberos, el Grupo BIFER, Prefectura Nacional Argentina con los buzos especializados en rescate, Defensa Civil, bomberos. O sea, se le puso Claro. trabajo, los bomberos de la provincia de Corrientes, el SENASA por la zona, el Instituto de Medio Ambiente, o sea, creo que hay una más, ¿no? O hasta ahí estamos. Que se trabajó muchísimo, se le puso mucha carga de gente. De hecho, yo te digo una cosa, cuando terminaron de buscar en la última laguna, en la laguna que no habían recorrido, No se entiende, el cuchillo, el bar. cuando vos tenés gente trabajando, esperan encontrar algo. ¿Sabés por qué? Porque no hay nada peor para una mamá y una papá. En cuanto a la remera que vamos a hablar ahora, fue una de las pistas del caso que se encontró esta prenda junto a 2 bolsas y luego un balde en ese naranjal. Las estuvieron analizando por horas, unas huellas de barro también, etc. Y lo de la camiseta, que bueno, nosotros le llamamos así aquí, pues fue una evidencia bastante importante, la verdad. Vamos a verlo, qué es lo que decían en su momento y también analizando un poco ahora mismo todo. ¿A cuánto? 70 y... 72. 70 si y... mal no 2, recuerdo. 73. Sí. ¿Esto fue hallado este fin de semana? ¿Qué validez puede llegar a Con tener? una bolsa de arpillera. Sí, exacto, pero En algún digo... momento se habló de una bolsa de arpillera que había desaparecido y de una remera que se estaba buscando porque Benítez había desaparecido en cuero, ¿no? Sí, está ¿Tendrá bien. que ver está esto? bien, pero digo... 70 y pico días después en una Es zona que mucho. pasaron y pasaron Es y mucho. pasaron y pasaron. ¿En Si esto serio? tiene algo que ver con la serio? causa, está plantado. Totalmente. Hay Porque que ver esto- si es sangre primero, ¿no? Hay que ver Hay si que es ver sangre, si obviamente. realmente si es
Es que en realidad tampoco se habló tanto de esto porque del botín se habla como está plantado, pero de esta remera se habló algo como tantos días después que aparezca esto aquí, como una pista un poco rara, ¿no? Esto ya está siendo analizado, Frank. Sí, obviamente, hay que ver primero si es sangre, después si es sangre humana y después patrón, si es mujer o hombre, y después ahí la comparación con ADN. Bueno, hay un cotejo de ADN que se había ya determinado de parte de Logan. Sí, pero que no era muy seguro, porque lo compararon con el tema del guardabarro, donde había sangre, acordate que había el guardabarro derecho, creo que era, de la camioneta de Pérez, Sí. y que esa sangre había sido comparada, que era sangre humana, no era animal, era de un hombre, y el patrón de Logan no se pudo comparar, salió negativo. O sea, evidentemente hay algo en lo que respecta a la averiguación del patrón de Logan, que hay algún problema que otro, A ver, con la sangre de los padres. ¿Qué dice la información? Vamos a leer detalladamente. Sí, ¿Qué es? Una remera de color blanco, sí, mangas cortas, de una marca conocida, tiene ¿no? franjas negras en los costados, el logo de esa marca Esa conocida, marca conocida, de una deportiva, pipa. sí. Sacaron de esa, lo que parece manchas hemáticas, Sí. sacaron rastro para hacer y comparar con el ADN de Logan. Logan. Pero insisto, en un lugar, el Naranjal, que ya sé cuántas veces Pero rastrillaron hasta ese lugar. José caminó solo, dijo. Seguía volviendo al Naranjal de la casa de Catalina, de su mamá, hasta el Naranjal todos los días. ¿Durante cuántos días lo hizo? Y aún lo... Es que aquí habían pasado ya más de 80 días o algo así, o incluso más, ¿eh? Y el padre dijo que absolutamente todos los días había pasado por allí buscando al menor, etcétera, y evidentemente que eso a 80 días de la desaparición de repente aparezca ahí una camiseta con unas manchas hemáticas que luego ni siquiera parece que fuese sangre, sino otro tipo de cosas, no sé. Es algo bastante raro. Lo sigue haciendo. José también, su hijo, dijo, lo acompañé a mi papá. Por Nos eso. dijo a nosotros la semana Digo, pasada. Y suena ahora a aparece. tomada de pelo, suena a plantado. Rodrigo, después de 70 y pico de días, en un lugar que, insisto, se pasó, se caminó, se recontracaminó 300.000 veces. Pasaron los perros. Nunca lo vieron. Nunca lo vieron. ¿Qué puede haber detrás de esto, de este hallazgo? Para mí es una hipótesis más que debería ser investigada, pero no creo que agregue nada sustancial. La verdad es que este va a ser otro, como tantos otros crímenes que nunca supimos que realmente fue lo que aconteció. La escena fue inmediatamente adulterada, se plantaron, de hecho quedó en evidencia que pusieron elementos como la parte de la indumentaria del nene, la recorrieron la policía de la provincia, policía federal, perro buscando restos humanos. Ahora la verdad que realmente aparezca algo así, no creo que tenga relevancia ni que sea parte realmente del caso. A ver, le vamos a... Pero si realmente es plantada, ¿quién podría haber plantado esto? Porque no creo que periodistas pues vayan allí, hubiesen puesto una camiseta para dar una noticia, ¿no? No tiene ningún sentido, por lo cual personas involucradas en este hecho o personas a las cuales le mandaron, tú pon esto aquí, esto allá, lo del botín, luego también una camiseta, otros restos o otros pensamientos, que haya testigos que digan mirad aquí en estas lagunas. Todo el rato es como que el caso Logan es una distracción, ¿no? De pruebas, de indicios, de lugares. A mí me parece que hay mucha gente intentando que no se conozca la verdad de lo que realmente pasó y lo que puede haber detrás del caso como red. Preguntar, Lilia, a nuestro compañero Ale. Ale Ledesma. Están trabajando Cristian Eche y Ale Ledesma. Bien. Vamos primero con Cristian Eche. Vamos. A ver, si nos ¿qué tiene escucha. para contar? Cristian está desde hace mucho tiempo ahí, no se ha movido. Lo mismo, bueno, obviamente que Ale Ledesma, que es nuestro también. corresponsal. Es el ¿Me primero. escuchás, Ale, ahí?
Bueno, muy llamativo porque aquí en estos momentos también, aparte de la remera, estaban buscando en unas lagunas cercanas al Naranjal y ahí, bueno, intentaban ver si podría haber también algún tipo de camiseta, algún calcetín o algo así que podría llevar a saber el paradero final del menor Loan. Sí, Pampa, 25 kilómetros aproximadamente de un punto al otro, todo conectado por la misma ruta, por la ruta 123, que uno saliendo del campo de la abuela recorre todos estos kilómetros, aproximadamente 20-25 kilómetros, por la misma ruta 123 en sentido a Goya y se encuentra con esta bajada, donde la policía trabajó por lo menos una semana de manera continua, haciendo rastrillajes en estos espejos de agua, donde hallaron estos elementos. Un balde, un cuchillo, ahí lo vamos a detallar bien, ahí les pasé Pampa a todo el equipo que está haciendo un excelente trabajo, hay que decirlo, porque no solamente nosotros que estamos de aquí, sino que la producción, todos buscando respuestas de un caso que lleva 74 días solamente con un botín, pero estos elementos que se suman a la causa y que fueron llevados para analizar resultados que se están esperando. La sangre de esa bolsa alpillera, estas imágenes que ahora vamos a ver de manera exclusiva, para que la gente del otro lado pueda entender las distancias. Cristian, esto que vos contás de los elementos que se encontraron, y sería bueno que los detalles, se encontraron entonces, primero en Santa Lucía y alrededor de la laguna o dentro de la laguna escondidos. ¿Cómo fue ese hallazgo? ¿Nos podés dar algún detalle más? Bueno, los hallazgos se dieron justamente en estos lugares donde nosotros estamos caminando. Todo esto fue cercado por las 3 fuerzas federales por tierra. Y después hubo otro hallazgo que ingresaron con un semirrígido prefectura y pudieron acercarse a una especie de islita, como se van formando acá estos montículos de arena en el medio del agua. Y uno de los hallazgos también fue ahí. Ahora vamos a detallar bien lo que fue hallado, ¿no? Estamos hablando de... Estamos hablando de una bolsa alpillera de las mismas características, o sea, una bolsa alpillera que dice de color blanco, que dice AP Alberto Pietro S.A. y tiene manchas rojizas, o sea, manchas hemáticas que podrían ser de sangre. Después encontraron una chaqueta de color azul perteneciente al uniforme de la policía de Corrientes, también en estos campos donde ahora estamos recorriendo. También encontraron otra bolsa alpillera, de alimentos balanceados, aproximadamente una bolsa de 87 por 45 centímetros aproximadamente. Después se encuentran un balde amarillo, que posee adentro del balde unas semillas de color marrón y marcas rojas, que pueden ser manchas hemáticas también. Después se encuentran una bolsa plástica de color blanca, sin ningún tipo de inscripción. Encuentran un cuchillo con cabo de color blanco y una hoja metálica lisa y una pequeña cinta de hilo de color roja. Es lo que encuentran en este lugar que se suman a la causa. Claro, a ver, entre las bolsas de arpillera lo que más nos llama la atención es que en algún momento se dijo que cuando iban al Naranjal, Benítez llevaba una bolsa de arpillera, que de hecho después no se encontró más. No, pero esa bolsa sí volvió con naranjas. Volvió con las naranjas y era una sola. Exacto. Porque la duda era, por eso te iba a decir, que el único que llevaba era él, pero volvió una, no se sabe si había otra o no. Y habría que comparar entonces para la justicia si tiene que ver con algún parecido de estas bolsas. Lo que pasa es que son muchas y no se entiende. El cuchillo, el balde, la remera, son todas cosas que, además, por lo que vos decís, Cristian, estaban dispersas. Algunas cosas en el agua o cerca de esta islita y en otro en el territorio. O sea, ahí donde vos estás caminando ahora, ahí encontraron cosas. ¿No? Por eso se llama la atención de que sí, pueden haber y sido plantadas. un can metido en el agua. Hay una imagen de un can metida en el agua, que más o menos la imagen es por abajo del puente. Hay una foto que se ve el can, que encuentra una remera justamente atrapada en los palos que hay en el agua. Ahora a ver, nos vamos a acercar un poco. Cris, lo que nos podamos acercar. Te pregunto, vos estuviste en el río... Está crecido ahora. Vos estuviste en el río Santa Lucía acompañando los rastrillajes hace más de un mes, ¿o no? Sí, exactamente, en este lugar donde estamos esa ahora. misma zona, sí, porque lugar, aparte veíamos en aquel momento el puente y demás. ¿No te parece raro
¿no hay un intento o de desviar la información o tal vez de poner una pista y plantar y tapar algo? Claro. No hay nada, no hay nada. Pampa, si estás viendo eso, están inventando cosas. Tenés pescadores ahí cerca. Pudo haber sido cualquiera que llevó una bolsa con carne. La verdad que estamos analizando algo para... Si estamos analizando esto a casi 3 meses, evidentemente no hay nada. Sí. El tema es cuándo la encontraron realmente. El tema pasa por lo que dije antes. Sí. El tema pasa por el tema de López, el que estaba preso, el que está preso en el Chaco y tenía relación de narcotráfico en Corrientes, porque en esas zonas, porque trabajaban en Corrientes, las bandas guardaban elementos. Entonces, aparentemente se están desviando o quieren que se desvíe la investigación. Por eso hay 2 testigos que aparecen nuevos, que no declararon en la causa Loan y que van a tener que declarar y que hablaron con el hermano José, y José tiene conocimiento con respecto a esto, a cosas que están plantando para desviar investigación de cosas que tienen relacionadas con la banda de narcotráfico. Ahora, Cristian, esto realmente, ¿cuándo fue encontrado? ¿Vos qué fecha tenés o qué días tenés concretamente que fueron hallados? Concretamente estamos hablando de 28 de junio. 28 de junio que fueron enviados estos elementos, los cuales el lugar donde estamos caminando ahora, para que la gente pueda entender, no se podía caminar. Los vecinos, estaba totalmente cerrado esta zona que nosotros estamos rastrillando, una zona que se puede descender con una camioneta, pero toda esta zona fue por lo menos una semana todo totalmente cerrado por las fuerzas y rastrillado. Mira, ahora vamos a caminar ahora hasta lo que el es tema, espejo de para agua, Cristian, donde... ahora el tema, para que se entienda, es que recién ahora se están mandando al laboratorio. Evidentemente la justicia ordinaria no lo vio, no lo quiso analizar, no lo pensó importante y por eso ahora se va a mandar al laboratorio. ¿Esto es así? ¿Lo ve la justicia federal ahora? La justicia no, la justicia federal ya lo vio los primeros días de agosto, pero lo que falta son los resultados. Claro. Estamos intentando dilucidar por qué se tarda tanto, pero por qué la policía y las fuerzas hacen hincapié acá. O sea, la fiscalía que manda a estos lugares donde nosotros ahora estamos recorriendo extensivos rastrillajes en esta zona. Para ver algo donde más. no es que buscaban un cuerpo. Estaban buscando elementos como los que estamos observando, una remera con sangre, un balde, una bolsa alpillera, y también la cuestión de los teléfonos celulares. Cuestión de los teléfonos celulares. Sabemos que ¿qué pasó ahí? Por impactos de teléfono. Por eso hablamos de la lancha, por eso hablamos del brazo que conecta al río Paraná y que después del río Paraná uno puede cruzar tranquilamente a un país limítrofe. Todas las salidas que tiene este lugar a tan pocos kilómetros del 9 de julio y tan pocos kilómetros de la casa de la abuela Catalina. Y los podría impactos, ser una vía de escape Cristian, realmente... Los impactos de teléfono, ¿son de algunos o de alguna de las personas que están detenidas? ¿O de algunos que tengan relación con Por eso ellos? la policía viene a este lugar, ¿no? La policía viene a este lugar a rastrillar porque hay un impacto de uno de los teléfonos celulares de los hoy detenidos que impactan esta zona, que es la zona del brazo de Santa Lucía. Por eso, cuando empiezan a hacer estos rastrillajes, encuentran todos estos elementos que el 28... justamente fueron enviados a analizar y que fíjate la fecha que estamos y todavía no hay resultados. Por eso todo se está haciendo tan lento, toda la justicia trabaja lenta porque hay muchos resultados que hasta el momento no fueron devueltos. Hay muchos análisis que todavía no tienen resultado como para entender esa sangre que encontraron en la bolsa, en el lugar donde estamos. A ver, nosotros en estos momentos estamos en el lugar donde la policía encontró una remera con sangre, encontró una bolsa alpillera, lo encontró en este lugar. Acá donde nosotros estamos. Entonces, es importante saber a quién pertenece esa sangre. Sí, de eso te quería preguntar. Es una mancha roja. ¿Ya está confirmado que es sangre? No, mancha semática nos informaron. Todavía o sea, mancha semática es mancha de sangre, claro. O sea, que está confirmado que es sangre, ahora hay que ver de quién. Puede ser de animal o de humano, eso hay que ver en un examen. Y de ahí determinar el patrón. Claro. Si es sangre de hombre o mujer, y una vez que dicen de hombre, se va a analizar con algún patrón de algún familiar de Loan.
Sí, Cristian, te Claro, lo que escuchamos. me dicen es que todos los elementos se secuestran por separados, pero se mandan a periciar todas juntas. Es lo que me informan. Claro, bueno. El tema es ver Hacen ahora, un viaje compararlas, claro. Y escúchame, ¿la policía estuvo en estas últimas horas? Porque el hecho de que vuelva a Santa Lucía, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos buscado en el mapa incluso? Santa Lucía y esta zona que se va por la ruta 123 que nos decía Cristian. El tema es, digo, ¿la policía volvió este fin de semana a este lugar? Es como que... La policía básicamente de todas estas zonas, por lo menos con camionetas que tengan identificación, no. Vemos mucho movimiento, como vimos al principio, de mucho personal trabajando con camionetas no ploteadas, mucho servicio de inteligencia trabajando alrededor, pero un pueblo que se puede decir que rastrillajes en sí no hay. Ahora lo que están viendo es el análisis de todos los resultados, pero uno llega a este lugar para comprender que uno baja por acá y se mete en una lancha. Después vamos a ver si podemos conseguir una lancha para meternos a ver hasta dónde podemos llegar. Porque lo que me dicen que esto que está acá atrás mío, este río, conecta con el brazo del río Paraná y de ahí uno puede pasar a otro país. O sea, podría ser una vía de escape tranquilamente sin dejar ningún tipo de huella, como en este lugar. Fíjate lo que es, uno baja con un tráiler acá, se sube a una lanchita y se va. Por algo prefectura y por algo la jueza y la fiscalía mandó a rastrillar todos estos espejos de agua también. Sí. A mí me asombra el tiempo perdido, porque Loan desapareció el 13, este hallazgo fue el 28 y recién lo conocemos ahora. Claro. ¿Pero por qué? ¿Es importante? Por eso, digo, la justicia Pero si es antes importante, no ¿por qué no lo vio? mandaron a peritar antes? Claro, por eso. Porque ahora ven los impactos de teléfono. Digo, es importante. ¿Los impactos de teléfono dónde los marcaban, Horacio? ¿Vos te acordás? ¿Lo diste acá? Sí, son 5 antenas. 5 antenas. ¿Pero en dónde? ¿Y entonces? No. Ojo que en el Naranjal nosotros dijimos que habían 3 teléfonos y después apareció un cuarto. Acordate. Y ese cuarto supuestamente se movió y se separó de los otros 3. ¿Los otros 3 quién eran? Pérez, Ferreira y Millapi. Laudelina. Sí. Bueno, ojo con eso también, porque están averiguando de quién es ese teléfono que se apartó del grupo cuando estaba en la búsqueda de Loa. Ahora, todavía no tenemos certeza de los Nada. teléfonos con 74 días pasados. Parece una tomada de pelo en serio. O la justicia en el interior es más Quizás que lenta. guarda, ¿Cómo? Quizás la justicia no muestra todo. Quizás que de repente puede llegar a tener algo. Si tuviera Yo algo, quiero- ya hubieran salido los procesamientos. Sí. A esta Me altura dicen no que tenemos Millapi procesado. no tenía teléfono en el Naranjal. ¿Cómo? Millapi no tenía teléfono. Millapi. En el Naranjal no lo tenía. Me confirman eso. Pero para, Mónica Millapi no Millapi era la nunca que había fue a la recibido la llamada del familiar enfermo. No, Ferreira. Ferreira, el esposo. ¿Qué? Fierrito. No, perdón, Fierrito. perdón. Ramírez, En el Ramírez, almuerzo Ella había dice- 11 teléfonos celulares. Perdón, ella dice que recibe él y que lo pone al teléfono a Fierrito. Ojo. Siempre entendemos que estaban los 2 teléfonos, no los de uno solo. Algo pasa ahí. A Cristian le dicen que no. Si Cristian dice que no, entonces ¿qué tenía? Fierrito solo, pero el teléfono lo atiende ella y después se lo pasa. ¿Podría ser eso? También. Mira, ahí me Pero confirma. acuerden que esa era la coartada, por lo menos. Yo estaba hablando por teléfono porque tenía el familiar enfermo. Estaba grave y por eso no vi dónde se fue el nene. Claro. ¿O no, Cristian? Me confirma que eran 11 teléfonos. 11 teléfonos había en ese almuerzo. 11 teléfonos. 11. Había ese día en el almuerzo, ¿bien? 11 en total. De esos 11 están viendo y dilucidando bien para dónde impactaron las antenas, porque estamos hablando de varios pueblos como Yataticalle, Sí. estamos hablando de Mantilla, Sí. estamos hablando de distintos puntos que claramente, por el tiempo, caminando no puede llegar uno. Sí o sí, hubo un vehículo ahí que movilizó a la gente, a esos teléfonos celulares, por la distancia. Sí. Bueno, Justamente habrá que ahora, ver. donde estamos Sí.
nos estamos moviendo es este campo, que estamos hablando del brazo acá de Santa Lucía, y estos campos ya son privados. Estos campos, lo cual ingresó la policía, fíjate vos que están marcados los caminos, tanto con los canes, es donde se encontraron estas bolsas alpilleras con sangre, lo cual hasta el momento, o por lo menos no se filtró esa información, porque la justicia viene a realizar un trabajo acá directamente con unas órdenes que a nosotros nos cuesta entender si es por un teléfono celular o si es que alguno de los detenidos dio precisiones, porque la policía vino acá, hizo base, trabajó Gendarmería, Prefectura y Policía Federal haciendo base en esta zona, buscando en puntos específicos. Por eso es donde a nosotros nos llama la atención y volvemos al lugar para entender por qué la policía vino acá. Hubo un dato de parte de los detenidos que dijo: vayan a ese lugar que algo van a encontrar, porque encontraron algo. Encontraron esa bolsa con sangre, encontraron esa remera, encontraron un cuchillo. Realmente falta todavía ese gris legal que hay, que le falta, por supuesto, a la justicia, esa vuelta de rosca para entender si esos elementos están vinculados a los detenidos. Claro, Cristian, aguantá un cachitito, pero le quiero preguntar acá a Rodrigo, mientras vos nos mostrás, Cristian, ¿tanto tiempo se puede tardar en un análisis telefónico de este tipo? O con una remera saber si puede, ahora que tenemos rastros o por lo menos tenemos un ADN de Loan, compararlo inmediatamente? ¿No se puede? Sí, debería ser. La realidad es que se perdió mucho tiempo y no se entiende el porqué. Igualmente cuando esto empezó veíamos que la zona de rastrillaje, que entraba, salían. Esto se tiene que armar un perímetro, tienen que entrar a trabajar los peritos. Y recuerdo que entraban camionetas con jefes policiales. Yo, por haber estado en una fuerza, de hecho me pasó tener que echar a un jefe de la Policía Federal de una escena porque la estaba adulterando, no digamos de manera maliciosa, sino permaneciendo en el lugar. Ahí solamente tenían que haber establecido un perímetro y tenían que haber entrado los peritos, únicamente ellos, a trabajar. Pero veíamos que entraban, salían camionetas, entonces es imposible. Se contamina la escena. Se contaminó toda la escena. Claro. O sea, hoy lamentablemente de eso, valor probatorio, cero. Claro. Entonces es muy difícil poder hoy determinar. Tenemos que abocarnos a qué es lo que sabemos. Sabemos que hubo prueba plantada, sabemos que cambiaron la versión varias veces, tenemos un comisario provincial que debió la investigación. O sea, hay que centrarnos en lo que tenemos, no en lo que nos falta. Y ahí hoy están esperando ver qué sucede, ¿no? Cuál es la imputación que finalmente haga la jueza. Yo creo que está después pasada de término, ¿no? Está pasada de término. Yo creo que nadie después, dice nada acá. Después depende de lo que pase, puede romperse o no. Porque si todos ellos son procesados y tienen elementos para llevarlos a juicio, o como pasa muchas veces en la justicia, lo patea más para adelante, los imputa, lo deja todo detenido, los condena. Claro, y que se arregle la cámara. Exactamente, pasa todo esto para calmar las aguas. Porque tenemos que pensar de esa manera. Vamos a ver qué sucede después de la imputación. Si quedan todos presos, ahí podemos tener, creo yo, por experiencia, una esperanza que alguno de ellos se quiebre. Antes es muy difícil. Cristian, seguimos, te escuchamos, estás ahí en la zona del río Santa Lucía, donde encontraron esta remera con manchas de sangre, estas bolsas de arpillera, balde, cuchillo, de todo. ¿Puede ser de un pescador? Sí. ¿Puede ser de Loan? No, lo extraño es la mancha de sangre. ¿Puede ser de López? ¿De la banda de López? Puede ser. Cristian. Yo estoy chequeando la información del impacto de los teléfonos celulares, a ver si a un teléfono impactó en este lugar, por lo menos de Pérez, de Cayaba, de algunos de los que estuvieron en el almuerzo. Por lo menos hasta el momento no lo puedo confirmar. Lo que me da la pauta, si no puedo confirmar que la policía vino a este lugar por algún impacto de los teléfonos celulares, la policía y las fuerzas vinieron acá por algún dato de los detenidos. A mí no me quedan dudas, porque estoy chequeando la información, por lo menos de la geolocalización de los teléfonos, y no me dan hacia esta dirección. Entonces, si la fuerza vinieron a realizar estos rastrillajes y levantaron esos elementos, es porque alguno de los detenidos dio alguna información. Recordemos que la semana pasada Antonio Benítez pidió extender su declaración. ¿Por qué Antonio Benítez pide extender su declaración? Cuando 2 días antes de ese pedido había sido su cumpleaños, se había comunicado con sus hijos, una persona que mentalmente está rota, que lo que nos cuentan dentro del penal es que una persona que cada vez empieza a recordar menos de lo que ocurrió en ese almuerzo. ¿Por qué Antonio Benítez pide declarar? Todavía no sabemos el día, sabemos que va a ocurrir esta semana, pero Antonio Benítez en esa declaración ¿podrá dar algún tipo de indicio? O por lo menos a nosotros que estamos trabajando en el lugar. ¿Por qué la jueza Cristina Poser Penso, el fiscal Mariano de Guzmán,
envió a todas las fuerzas a este lugar a rastrillar en los espejos de agua con canes y los hallazgos que se dieron. Porque si no es por los teléfonos celulares, chicos, a mí me da la pauta que alguno de los detenidos rompió el silencio. Nosotros no nos enteramos y los rastrillajes que estuvimos viendo alrededor de las semanas fueron mandados por los mismos detenidos, o por lo menos por uno, que ya habría hablado. Claro, que habría aportado algún dato. ¿Te acordás, perdón, ¿te acordás sí. cuándo es que amplía Benítez? ¿Cuándo va a ampliar? Todavía Sí. no. Creo que el miércoles. Esta semana era. Sí, esta semana. Sí. Esta semana, Miércoles, bueno. Acaba de jueves. decir Eche que no sabe bien el día, Miércoles, jueves. pero nosotros teníamos una tentativa de miércoles, o sea, Sí. pasado mañana. O sea que va a ¿Se ser muy acuerdan? importante esa declaración. Y pero sí, además la pidió él. Tiene Claro. que decir algo importante para pedirla. Porque para ampliar Bueno, tiene que poner algún dato que tiene un realmente abogado, pese en la tiene causa. un abogado que es bueno. Sí. Quizás Sí. lo presenta como estrategia de defensa. Osuna es, ¿no? Sí, Osuna, Osuna, el doctor Osuna. Del ¿Querrás ser caso colaborador Sena. también? ¿Eh? Ojo, ¿te acordás que el policía Maciel quería ser colaborador en algún Sí. momento que no aportó Sí. absolutamente Sí, nada sí, para sí, ser sí. colaborador? Eso nunca se Le digo, concretó en el expediente. ¿Eh? Ese pedido de ser colaborador nunca se concretó en el expediente. No, pero lo pidió oralmente cuando estaba declarando. Pero no, Juan Pierri. finalmente eso no quedó, ni siquiera llegó a declarar ante el fiscal para que se acogiera al régimen del arrepentido. No sabemos qué fue lo que No pasó sé, ahí. pero era así, ¿te acordás cómo, Sí, sí. cómo pasó? Y además había un escrito que decía que no había elementos para que sea... Claro. Quizás no lo pudo presentar por eso, porque directamente lo bajaron antes que lo presente, como diciendo no hay ningún elemento. Sí, sí. El tema es qué va a decir Benítez, a ver si él quiere, en todo caso también ser un colaborador, cosa que dudo. ¿Se puede ser colaborador cuando se Sí. está imputado? Sí. Sí, 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 claro. por eso yo Lógicamente. creo Lo tiene que que apuntar arriba. ¿eh? hay que buscar, Exacto. sí, hay que buscar en el núcleo que estaba, en la gente que estaba en ese momento. ¿Por qué yo no creo que Maciel le convenga haberse acogido al régimen de colaborador? Porque a lo sumo sería un encubridor de un hecho delictivo, en este caso. Él no estuvo en ese momento. No, pero Entonces, Benítez es distinto. claro, por eso es que considero que ellos puede ser más importante. A esa gente, uno de ellos debería romper Sí. el silencio y el pacto de silencio que tienen y aportar algún elemento para saber, porque realmente son ellos quienes saben qué sucedió con Claro, Loan. los tres presentes. Y sí, Exacto. por lo menos los que Benítez, están ahí. Millapi y Ramírez. Y el matrimonio Pérez Millapi y Caiaba, Ramírez. Claro, Pérez y Caiaba también. No estaban ahí. ¿En dónde? En el momento de la desaparición no estaban. Claro. Ah, bueno, no, claro. La desaparición en el eran momento de tres la nada desaparición, más. Pensé que Laudelina hablaba se de- había quedado Sí. atrás, Macarena se había quedado atrás. Sí, lo de Pérez y Caiaba es posterior. Pero Todas Pérez las y dudas Caiaba, que ellos hay. se van, Sí. vuelven porque se olvidó Sí. la cartera supuestamente. Y después de- involucrado con y después el vuelven, accidente. claro, después vuelven supuesto. a buscarlo ya a la tarde-noche. Claro. Sí, bueno, lo mismo que Laudelina. Laudelina entra en escena después. Acá se ve También. alguien que tiene algo para decirte, es Son los tres. Millapi, Ramírez o Benítez. O Benítez. Ahí Que tenés. eran los que estaban con él, con Y el lo- nene. Y lo que puedan aportar los niños, que ya está, ya declararon Ya en Cámara declararon. Gesell, que hablaron del hombre malo. ¿Quién será el hombre malo? Se habló Porque- del encapuchado también. Del encapuchado, esa es otra. ¿De ellos? ¿De Una qué cámara tenemos? Gesell contaminada con 50.000 horas de Sí, televisión. Por supuesto. Porque los ¿Cuánto nenes más? vieron todo. ¿Cuánto más le pudieran haber dicho a esos nenes? Porque implantar son Abrilo. fácilmente manipulables, eso lo vemos todo el tiempo. Claro. Lo vemos en las cámaras GESEL, hay que tratar de determinar y lleva mucho tiempo, es un trabajo difícil. Acá lo vengo sosteniendo de que pasó Sí. el hecho, vemos la mano del narcotráfico acá en el medio y esto lo señalo ¿no? por el pacto de silencio que hay, porque hay para mí hay un temor más, algo más fuerte, algo más grande que ellos. Y no estamos hablando de que ellos tengan directamente vínculo con el narcotráfico. Sí. El narcotraficante tiene varias ramificaciones, o sea, está con la trata de personas, con la pedofilia, Armas, con todo, las armas. claro. Entonces, es la única manera, el miedo a algo que los pueda pasar a directamente los mate, porque es la forma que tienen de actuar. Entonces, y además Claro. tengamos en cuenta lo que había pasado poco tiempo antes, que se desbarató justamente una banda vinculada al narcotráfico en esa ciudad. El día 12. Claro. El día 12 estamos hablando de López. Sí. De López, que manejaba desde el Chaco la distribución de droga en Corrientes. ¿Podemos poner a la gente en conocimiento quién es este narco?
este narco... Cabeza López, Cabezón, ¿cómo Cabeza es? López. Cabeza López. Que liberaron creo que liberaron a la hermana el 8 de junio. Ahí estaba detenida prácticamente toda la familia, tanto la esposa, que tiene arresto domiciliario, él, la hermana y el hijo. Y ahora estaba por liberar el hijo. Cabeza López distribuía, era el que manejaba la distribución de la droga desde Chaco, desde la cárcel de Chaco, y tenía un brazo que llegaba a Corrientes, ¿sí? Y ahí, obviamente, después se mezcló con el tema de los hermanos de Loan y qué sé yo. Pero más allá de eso, este procedimiento se hizo el día 12. ¿12 Lo de hizo qué? la doctora Penso. ¿12 de qué decís? 12 el día anterior a El que día desapareciera... anterior a la desaparición del nene. Que apareciera Loan. Y bueno, y ahí se tejieron un montón de hipótesis, pero bueno, el tema está que en el expediente está investigado y está cruzado el tema de narcotráfico. O sea, el expediente el operativo Horacio, del 12. Del 12, ¿figura en el expediente de la No figura en el expediente, no, porque es un expediente aparte. Claro. Pero digo, ¿está relacionado en algún momento? Aparentemente la jueza lo quiere relacionar con algunos comentarios, y yo te dije que aparecieron 2 testigos. Eso era lo del avión, ¿no? Que apareció el día anterior. Claro, el avión ese sin matrícula, con droga adentro. Exacto. Sí, que lo dejaron en la ruta. Exacto. Eso fue un aviso. Pero pasa todo el tiempo, perdón por meterme en esto, porque tengo contacto con el mundo aeronáutico, se roban avionetas. La avioneta, aparte, la avioneta que bajan, vuelan por debajo de los radares. El norte argentino